Ahí va. Entonces, bueno, primero que nada, ahorita voy a trabajar en la tablet, en la computadora para que sea un poco más fácil por lo que voy a mostrar. Pero No, sí mi idea es hacerlo también junto con los que estén en clase, contigo, con los demás, en papel, porque este curso está un poquito más orientado a esa cuestión tradicional, para que ok, sea más fácil, para que cualquiera lo pueda hacer. Si hago comentarios o menciones de que se puede, obviamente, hacer en digital, o qué podemos hacer en ese contexto, en ese caso, o cómo podemos escalar lo que hagamos ahorita a digital. Pero eso, principalmente va a ser tradicional. Si llego a hacer algo en la computadora, básicamente van a ser puras líneas, no voy a hacer que si degradados, que si capas, que si selección, o sea, no, solo es más que nada para el trazo, muy bien. con cualquier cosita. Digo, sé que ahorita ya se los demuestra, pero en cualquier otro momento, para quien esté en el momento, si todos coincidimos en que se puede usar una tableta o algo así, a lo mejor podemos adecuar algunas cosas para trabajarlo digitalmente, para que pues a todos nos convenga. Si es el caso, si no, se mantiene sobre lo ya establecido, que sería el tradicional. Entonces, ahora sí, para lo que es esta cuestión del curso, yo sé que ya me conoces, pero no sé si me presento por cualquier cuestión en cuanto a video. Me llamo Adolfo, yo soy quien va a dar este curso, este diplomado, de lo que es la cuestión de los escenarios, los fondos. Que quiero abordarlo, de hecho, de una forma un poquito más como gestual, más como artística, no del lado más técnico. Obviamente sí, para lo que sí sea estrictamente necesario, como lo de la perspectiva, pero no quiero concentrarme únicamente en eso porque luego suele ser muy tedioso. Más porque siempre hay que medir y hay que hacer líneas y medir y medir y medir, porque si no ya no queda algo. Entonces, eso quiero que quede un poquito como punto y aparte para no estresar a nadie. Muy bien. Ahora, ¿dónde está esta cosa? Aquí está. La cuestión de los escenarios o los fondos, yo sé que pues sí es más que nada para adornar alguna situación, un personaje o algo así, pero el fondo como tal sí puede contar algo o complementa lo que es esa conexión o ese contexto que nos puede dar un personaje o una escena. Tengo aquí unas imágenes que son más que nada para entender un poquito la idea de lo que es un fondo, que son de la película de Zootopia, por ejemplo puede ser que esto obviamente sí es digital, bueno, insistir, ahorita tal vez no es nuestro contexto, pero podemos llevar algo tradicional hacia este punto. Y, por ejemplo, en un fondo hay cantidad de elementos, cantidad de cosas, cantidad de emociones que podríamos sentir. Obviamente a lo mejor ahorita no nos está diciendo mucho porque únicamente es una toma de apreciación de lo que sería la ciudad, pero sí hay otros momentos en los que sí se podría profundizar en esa cuestión. Em, Tengo otra aquí, que es un poquito más hacia lo que quiero mencionar ahorita, que es hacia los grises. En cuestión de tradicional, yo sé que podemos ocupar colores, plumones y shalala, pero lo que yo quiero enfocarme ahorita es hacia verlo en blanco y negro. ¿Por qué? Porque el valor tonal puede ayudarnos bastante y nos da un entendimiento más amplio de lo que sería el volumen. A veces cuando colocamos los colores no nos detenemos a pensar realmente en qué tono debe de ir en cada punto. Y de repente la imagen, aunque en teoría es muy colorida, se puede ver plana. Eso seguramente puede ser porque a lo mejor ponemos un amarillo, un azul, un verde, y no nos damos cuenta de que todos están en el mismo tono. O sea, todos están en el mismo rango de iluminación, por así decirlo. Lo llevamos a escala de grises y toda esa mancha de colores se hace un tono de gris muy plano. Vuelvo a insistir, porque están en un mismo tono. Entonces, el verlo en escala de grises ya en automático nos concentra en ver claros y oscuros y podemos diferenciar mejor las cosas. Bueno, insistir, esto es digital, la idea sería hacerlo tradicional, pero si se puede, vamos a pues, básicamente usar lápices, que ahorita realmente no necesitamos que sean gramajes muy amplios en cuanto a H's o B's, con tener lo básico es más que suficiente, a lo mejor en algún otro detallito tonos más claros o más oscuros si se puede utilizar algo, pero ya lo veremos con más calmita después. Este, por ejemplo, creo yo que, bueno,
la idea o los fonditos o los conceptos que nos da esa película a mí me gustan mucho porque es bastante adaptable. En primera vista solo es una calle, pero si nos vemos a cada detallito, cada resolución de algún problema que puede existir, es bastante curioso porque técnicamente es una calle normal, pero si nos acercamos hacia algún punto, hay, por ejemplo, una puerta más pequeña para que esté acondicionado hacia las criaturas que son más pequeñas, o incluso todo lo que es un establecimiento. Ahora, ¿a qué quiero dejar con esta cuestión? Un fondo no nada más es hacer algo por hacerlo, sí tiene que tener un porqué. A lo mejor en un contexto normal puede ser una habitación con una mesa y ya, pero en la realidad realmente no solo es eso. Hay muchas cuestiones, muchos problemas, em, o sea, muchos contextos que tienen que acoplarse unos con otros o tienen que tener pues esa cuestión de por qué está así o por qué debería ser así. No sé si espero yo darme a entender con ese pequeño punto. En cuanto que no nada más es hacer algo por así al aventón. O sea, sí hay que planificarlo bien, hay que ser conscientes de en qué lugar está, qué tendría que tener, cómo se debería de ver, qué tantos elementos debería de verse para que se vea más orgánico, más real. Regreso, por ejemplo, a esa habitación con una mesa. Si solamente pongo una habitación con una mesa, a lo mejor sí puede ser posible, pero probablemente no sea una habitación de una casa cualquiera, porque cuando vemos nuestra habitación, la sala de alguien más, o en alguna película, en alguna serie, y vemos ese espacio, no solamente es una mesa, hay una mesa, una silla, a lo mejor dos, tres muebles, una ventana, cortinas, personas, algo que esté tirado, algo que esté sobre la mesa, algo que esté dentro de los muebles. Entonces hay muchos contextos que yo sé, a lo mejor son contextos que ya sabemos porque los vemos a diario, pero ya al momento de vaciarlo a veces se nos pueden ir y extraemos únicamente lo esencial, que es hacer una habitación con una mesa. Ujú. Creo que cada elemento cuenta algo del personaje, ¿no? Sí, sí. Bueno, en ese contexto a lo mejor no es tanto de un personaje, pero sí, o sea, si nos concentramos en una habitación, sí, sí puede ser y va a ser, de hecho, el motivo. Que a lo mejor mm, solo es una imagen de apreciación, pero queremos dar un contexto de lo que sí sería ese personaje. Entonces colocamos elementos, perdón, objetos estratégicos para poder entenderlo. Si a lo mejor, no sé, le gusta la geografía, no sé, poner bastante de puros libros de geografía, poner algún mapa por aquí, mapa por allá, alguna maqueta de alguna cuestión relacionada hacia lo que le gusta o hacia sus temores o hacia sus manías, hacia cómo es él internamente, para que el fondo o el entorno refleje lo que es él. Ahí también podríamos comentar lo de que, bueno, lo que he dicho acabo de comentar, que un entorno puede ser el reflejo de nosotros mismos. Si, por ejemplo, queremos meterle un poco más de psicología, si vemos una persona que está muy bien aseada, tiene ropa de marca, se ve como bastante presentable, pero de repente damos el salto a lo que es su casa y a lo mejor está sucio, no ha lavado la ropa en varias semanas, hay basura en el piso, hay manchas en la pared, la cama no está hecha, el sillón está donde está, o sea, nos da ese contexto de que nada más es una apariencia lo que es esa fachada de persona correcta. Y ya de trasfondo lo que es él realmente es una persona bastante desorganizada y con problemas. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta para cuando hacemos un fondo. Digo, más que nada para tenerlo presente, a lo mejor en un principio no vemos tanto ese contexto de primera mano en la primera clase, pero es algo que sí hay que ir checando. Entonces, eso. Hay que ponerle atención. Ajá, hay que ponerle atención. Y en cuestión, por ejemplo, de qué tanta saturación puede tener, que a lo mejor ahí sale un poco más del contexto de lo que es un individuo, sino más bien una comunidad, puede ser esto. Que son tomas más amplias, que aquí, por ejemplo, se ve cierta organización, o sea, no se ven calles todas chuecas, edificios, pues como que mal hechos, pequeños terrenos, así se ve una unificación desde cierto punto, entonces también nos está contando algo de la infraestructura de la sociedad y todo eso de lo que sería esa ciudad. Igual, si queremos representar algo diferente a eso, hay que tenerlo en cuenta.
Y ahí podemos llevarlo hacia otro contexto, por ejemplo, con algún fondo o escenario de película de terror, en donde pues ya parece que todo está abandonado, hay maleza por todos lados, los edificios están como que medio derrumbados, carros volcados, cosas que, por ejemplo, nada, bueno, sí, de hecho nada de eso está presente ahorita, porque no es el contexto que nos quiere dar esa imagen. ¿Qué pi? Que igual, eso se va a ver más adelante, o sea, no hay problema, no hay prisa en tratar de checar todo eso ahorita. Solo es para tener un poquito ese contexto y ver lo que podemos llegar a hacer. Bueno, es decir, esto es más digital, pero lo podemos hacer en tradicional de la misma manera. Hay comentario ya que de hecho estoy viendo esta imagen. A lo mejor ya en algún otro momento, si llega a ser el caso, podrían trabajar en un formato más amplio. Yo siempre trato de comentar que se trabaja en una hoja carta o hasta un poco más pequeño para ahorrar tiempo, pero ya para hacer algo en forma, de preferencia sí sería bueno que sea en, no sé, por lo menos doble carta, para poder detallar bien o poder tener un buen espacio en el cual trabajar. Nada más como anotación extra, ya sea de ahorita o en cualquier momento, de preferencia sí sería bueno tener ese trabajo en un área más grande. Ahora, lo que quiero checar ahorita en cuanto a trabajitos de procesos puede ser esto. O sea, podemos empezar con ideas muy vagas, muy sencillas, que ahorita igual son manchones. Nos están contando algo, nos están ya dando cierto contexto del entorno, a lo mejor no nos está diciendo nada todavía, pero ya nos baja o nos aterriza las ideas que tenemos en la cabeza, que eso es en lo que me quiero enfocar más que nada, porque a lo mejor vemos muchas cosas muy locas en nuestra cabeza, pero el momento de aterrizarlas y verlas ya en papel, de repente ya se nos cae todo, como que queremos buscar una definición en automático o en los primeros trazos. Y luego por ver esa cuestión, a otros detallitos se nos empiezan a ir, se nos borran, se nos caen, o sea, y terminamos con un fondo que a lo mejor no se ve mal, pero no es lo que nosotros queríamos. Entonces hay que empezar desde una idea más general, o sea, conceptos más sencillos, aunque sean manchas, para de ahí ir detallando poco a poco. Regreso otra vez, esto es más hacia lo digital, pero se podría hacer fácilmente en papel. Podemos agarrar colores, podemos agarrar acuarela, podemos agarrar pinturas acrílicas, plumones y hacer exactamente este mismo proceso. Entonces no hay peros o no hay alguna traba en ese aspecto. De ahí sí podemos trabajar con otro tipo de cuestiones un poco más detalladas al ya tener una idea un poquito más concreta. Nos da a entender si una ciudad, una calle, varios edificios, estructuras, esto, aquello y lo otro. Pero si nos fijamos en los detallitos, realmente todavía no hay detalle. O sea, sí hay cosas que parecen ventana, cosas que parecen árboles, que parecen puertas, que parecen personas, que parecen calles, pero realmente no está definido todavía. De hecho, los colores son como manchitas, las sombras también no están realmente, pues, ni siquiera bien delimitadas en el espacio. Pero bueno, insistir, sigue siendo una idea. Estamos afinando nuestro, nuestro concepto poco a poco. Que de hecho, si quiero que trabajemos sobre eso, bueno, insistir, va a ser un poquito más hacia tradicional. En el caso de querer o de poder, a lo mejor sí podemos ver la cuestión de agregar colores como para que no se vea tan monocromático, pero la idea sería esa. Y la otra, que igual es un poco más hacia digital, pero que igual funciona, es en ese caso sí tener formas un poco más definidas, pero entre comillas, o sea, lo que está definido es el borde, pero la parte central o interna realmente todavía no. O sea, siguen siendo manchas, pero más bonitas. Esto ya tiene como que más pinta como de un fondo. El otro a lo mejor ya se veía un poquito mejor, pero se veía todavía más bosquejado. Este se ve un poquito más trabajado. Vuelvo a insistir, sí se ve más como para computadora. Sí se puede lograr en papel, se puede lograr con lápices, solo hay que tener un poco más de destreza, pero sí se puede. La otra, como siempre, es agarrar alguna técnica diferente, como acuarelas, acrílicos, tintas chinas y salala, como para llegar a degradados, esas formas como más, como intensas,
pero si se puede, realmente no hay todavía alguna traba en cuanto a algo que no podemos hacer en tradicional. Sí. O sea, que no tiene detalles y no tiene textura, ¿no? Ajá, sí, exactamente. Detalles realmente, o sea, no. O sea, Formas. si vemos paredes, vemos ventanas, vemos esos elementos que están como flotando, bueno, colgando en el espacio. Vemos sí criaturas o una medio idea de criaturas. Ujú, Solo vemos un poco más definido de lo que está en la parte baja derecha, lo que sería esa figura de un zorro y lo que podríamos entender como ratones, hámsters, cobayos que son alrededor de él. Y ujú. lo que está más lejos, de hecho, conforme se va alejando, se ve todavía más burdo, ya son como bolitas. De hecho, podría ser exactamente la misma forma que está aquí arriba. Pero el lugar en el que está, el tono que tiene, el contexto que tiene alrededor de, nos da el entendimiento de que es una criatura y no una decoración. A lo mejor ahorita tal vez eso sería más que nada ahorita para nosotros, en cuanto a entender qué es lo que está pasando, pero en algún momento o en algún caso en el que se pueda llegar a presentar alguna idea para algún trabajo, algún proyecto a alguien más, con esto es creo que más que suficiente para entender la idea. No necesitamos, en teoría, tener algo súper trabajado. Que estos básicamente son concept art, o sea, son trabajos que hacen los diseñadores para presentárselos a los que van a definir más el concepto, para que más o menos se vayan empapando de lo que tienen que estar viendo, de lo que tienen que estar pasando, o en el entorno en el que tendrían que, con el que deberían de estar. Y después, obviamente, lo que sí se defina, pues, ya se sigue trabajando, pero sigue siendo esta idea como la que nos da el pie a lo demás. Que, por insistir, se puede hacer en tradicional y se puede lograr fácilmente. De hecho, lo que quiero que hagamos ya en las clases es algo bastante curioso porque va a ser como hacer manchitas, borrar, para ir definiendo o ir sacando luces o ir contrastando sin tener que ir sección por sección. Digo, lo menciono así porque cuando luego se trabajan luces y sombras con lápiz, lo que luego siempre nos dicen es, vete por sección, vete por la esquina superior izquierda, detállalo bien desde el inicio y te vas así hasta abajo. Pero eso ya es con una idea muy en concreto o pues un proceso mucho más lento, que es bueno, pero no tenemos tanto tiempo. Lo que yo quiero hacer es hacer algo más práctico. A lo mejor no se ve tan definido en un principio, pero nos da una idea clara más rápido. Y esto sí es un poquito más hacia lo que sí es de nuestro contexto, que serían esto. Lo pasado básicamente fue una mancha urbana, pero se puede aplicar este tipo de conceptos hacia algo más natural, más orgánico. O sea, no tenemos que hacer forzosamente una calle, una habitación. O sea, podemos hacer lo que queramos. O sea, puede ser un fondo fantástico que no existe y lo creamos desde cero y puede verse bien. Ahí nosotros estamos realmente creando la lógica de ese entorno. Entonces es mucho más fácil poder hacer lo que queramos. Sí, algo más abstracto, pienso. Eh, Más o menos. A veces, ajá. Dime. ¿Qué se Digo te que de repente también puede ser algo abstracto, ¿no? Aunque sí, pues aquí sí se ve la naturaleza. ¿Mm? Ey, de hecho, Ujú, este creo que se ve, o pareciera ser, sí, hecho en papel, ujú. o da esa idea. Parece como de Hayao Miyazaki. Más o menos, no lo es, sí sé Ah, de cuál es, ujú. pero sí da una idea. De hecho, esto es algo de lo que les estaba diciendo ahorita. O sea, hacer manchas, por ejemplo, en proceso podemos hacer ese fondo más oscuro y con la goma podemos borrar Lo las claro. formitas de las plantitas, de lo que es esta como vegetación. Sí. Y realmente esto lo podremos sacar yo creo que como en media hora. No necesitaríamos demasiado tiempo para lograr esto. Ya sea de hecho este o el que está acá. Mm. Oh. Que igual
Pareciera ser como en papel, espero yo que sí. De todos modos, si no, pues me da a entender lo que quiero. Sí, Ah, parece. lo que es, por ejemplo, formas, o sea, sí están más definidas, pero realmente no son formas súper, súper definidas. O sea, lo que está aquí de este lado derecho, o sea, seguramente se marcó el contorno de toda esta textura y después se proyectaron esas formas hacia adentro. Se le colocó ese tono, claros y oscuros, pero por ejemplo, esos contornos que están aquí siguen siendo muy definidos. A lo mejor eso en un resultado final ya no se ve así, sigue siendo algo, pues, básico, pero se ve bastante profesional, se ve bastante bien. Y lo demás básicamente es casi casi degradado o sea, texturización. Por ejemplo, lo que es esta parte inferior, bien la podríamos lograr únicamente con retrasar con el mismo lápiz varias veces en diferentes direcciones para dar esa textura como si fuera piedra. Y lo que está en el fondo básicamente es un degradado que no necesita ser pulcro. O sea, hay varias secciones un poco más oscuras hacia algún punto o más claras hacia otro. Entonces no necesitamos que sea un degradado perfecto. Y nada más para mencionar, esas dos imágenes, esta y la pasada, son artes conceptuales de la película Mamá soy un pez, no sé si la llegaste a ver. No, ahí te- Está bastante interesante la película, de hecho ya no sé dónde se encuentre, yo la vi hace mucho tiempo en un disco que regalaron en las cajas de cereal, ah, pero la idea es que son tres niños que llegan a algún laboratorio de un fulano, no sé por qué, no me acuerdo, los transforman en pescados y es la aventura de esos tres niños convertidos en criaturas marinas yendo a diferentes lugares para poder regresar a su estado normal. mm, la voy a buscar tal vez en una página rusa o en IMDb. A lo mejor. Sí, Ahí sí, de verdad nunca la he buscado y solo la vi ya cuando era niño, entonces no sé si... No, no está en ninguna plataforma, eso sí lo sé porque ujú, ya lo hubiera yo visto, sí, pero pues sí va a haber que rascarle. Es de animación, eso sí, y me gustó, está bonita, o sea, no es como una animación muy sosa, o sea, sí está bien. sí se Y ve en algún momento sí detallada, se pone, mande, mande. se ve detallada. Sí, 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 sí. Y se ve loca, como que plantea cierta civilización de las criaturas marinas Ujú, hacia su manera. Entonces, sí está interesante. Ya al final, de hecho, sí se pone medio intensa y medio creepy por el villano, pero está interesante. Que por cierto, de hecho, sí quisiera, bueno, obviamente se va a ver, pero voy a ocupar varios elementos para lo que son las clases, varios fondos mm, como motivo de estudio para las clases. Y va a ser un poco más fácil poder asimilar algunas cosas si tomo imágenes, fondos, fotos de contenido audiovisual, o sea, alguna película, alguna serie, ya sea de animación o de personas, ujú. live action, como para poder entender esas partes. Así que para el curso ya voy escogiendo algunos fondos. O, Puede ser, sí. ajá. O sea, no, bueno, de hecho, sí, a manera de estudio no tanto tema. Digo, Ah, para la clase sí voy a tener ya unos descargados para tenerlos ahí, pero sí, 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 se pueden asociar a alguna otra cosa. Si en algún momento dices, me recuerda tal escena o tal fondo de tal película, lo puedes buscar para corroborar o comparar lo que se ha estado viendo y decir, bueno, sí, tiene algunas variaciones, tiene algunas cosas en similitud, lo puedo ocupar para esto, lo puedo ocupar para ello y terminar complementando. sí. Ahora sí, con lo que sí he hecho yo, que es esto. Que en unos, por ejemplo, en el de la derecha está un poquito más compleja la idea porque sí son elementos más definidos, en donde si hay una línea, si hay pues formas que se alcanzan a entender y hay pues en teoría un poquito más de complejidad, que para eso sí fueron poco más de 3 horas creo, pero porque fui de hecho haciéndolo en clase, eso fue para otra clase, entonces es algo que podemos llegar a hacer ya en el curso. El del lado izquierdo, ese sí fue un poco más rápido porque no tiene formas como que tan definidas. Fue igual más que nada como de esa saturación
bueno, esa textura de lo que es la parte inferior con el lápiz y el degradado en la parte de arriba. Y hasta parece digital. Ah, más o menos. Bueno, yo no lo veo digital porque yo sé que es papel, porque yo lo hice, pero o sea, si llegamos a ese punto en el que sí se vea como que muy pulcro, como Sí, para que se vea digital, eso sí ya es muy bueno. es un extra, sí. Eh, que a lo mejor en algún caso, dependiendo de la situación, sí puedo mencionar cómo tratar de editar las imágenes para quitarle la textura del lápiz y que se vea más uniforme todo y que sí se vea más como digital. También tengo que igual, por ejemplo, en este, de hecho es como con el primero que había dicho hace ratito, o sea, son formas sencillas, o sea, es un concepto básico. Realmente en los árboles no es como que están muy detallados, la cabaña solo es un bulto de formitas que me dan a entender una cabaña. Ujú, Lo que está por atrás está todavía más feo, o sea, todavía está más bosquejado, pero me quiere ya dar una idea, un concepto. Entonces quiero que se entienda que vamos a trabajar un poquito en un principio con este tipo de cuestiones, o sea, ideas sencillas, formas básicas, pero que sí nos den algo, o sea, que sí nos den un resultado para que podamos decir esto es tal cosa y ese espectador a quien se lo estemos mostrando nos diga, sí, sí es esa cosa. ujú. O sí nos está dando esa idea, sí nos está presentando esta cuestión, este contexto, sin tener que estarle como rebuscando como de, sí, no, o sea, sí se ve como que parece algo o no parece nada. Sí, eso no es. Ujú. Eso no es. Sí, pues aquí sí se ve la experiencia y el trazo. Bueno, sí, más o menos. Todavía trato de pulirlo un poco porque todavía a mí en lo personal no me gustan del todo las formas que van saliendo, pero sí, es cuestión de práctica. Ujú, Nada más por cualquier cosa, para tenerlo más como medio claro. Si me alejo para ver esas formas un poquito más en general, se ve bien, la tiene buen lejos, ujú, casi como si fuera a hacer una fotografía. Bueno, a mi parecer, a mi ilusión. Si me acerco, obviamente ya no. De hecho, si me acerco en algún punto cual sea, por ejemplo aquí, yo sé que parece, yo sé que es porque yo lo hice, pero si se lo diera a alguien más, podría decir, no, no sé qué es eso. Y eso está bien porque solamente son manchas, no busco realmente que quede súper detallado. Pero bueno, el conjunto de varias manchitas, el conjunto de varias formas, de varias formas, ya nos da a entender algo, poco a poco. Sí quiero recalcarse de poco a poco, o que pueden ser manchas, porque a veces sí se me desmotivan cuando de repente no sale algo a la primera o a la segunda, y pues no, con calma. Y aquí tengo otro que sí está un poquito más definido, porque pues sí, la línea se ve más clara. Presenta un entorno un poquito más como amplio, aunque realmente siguen siendo formas sencillas, porque los árboles es una franja y ya. Medio se ve un poquito la forma porque yo lo fui seccionando. Los edificios igual son únicamente los contornos. Medio le puse lo que es una cuestión de degradado. En algunos sí lo detallé un poquito más, que era lo que está un poquito más cercano en teoría. Pero lo demás únicamente es esa mancha. Lo que estamos atrás igual es una mancha de lo que tendría que ser como una montaña. Y ya. Igual lo que está en la parte superior, lo que será en el cielo. Los dragones que están atrás solamente son manchas, son una pura silueta. A lo mejor si únicamente presento ese contexto y omito todo lo que está acá, a lo mejor me doy a entender, pero como que pierdo contexto. O sea, es algo que vuela, quién sabe qué es, pero es algo que vuela. No sé si es grande o pequeño porque no lo alcanzo a dimensionar con lo que está abajo, porque está separado en el entorno, está separado en el aire. O sea, bien podría ser alguna lagartija que vuela, que esté ahí pegada a nosotros, y es así como que muy chiquitito. al vidrio. Ajá. Entonces no logro aterrizar ese concepto claramente. Ya cuando presento este otro que está del lado derecho, ahí ya dimensiono mejor lo que estoy viendo en la imagen, porque al presentar este elemento, este
este dragón y la dimensión de ese dragón, le puedo en automático decir que estos son de un tamaño similar. Y obviamente nos da un poquito más de impacto, porque al decir, es un dragón y es un dragón de un buen volumen y el número de figuras que estoy colocando, como que digo, no, pues sí, ya valió. Y si mi contexto son 6 7 moscas, pues dices, pues eso qué, ¿no? Nada más para tenerlo presente. Que es para recalcar o reafirmar la cuestión de hay que saber qué es lo que estamos haciendo. Si hago algo nada más por hacerlo así al aventón, puede ser que la tiene, puede ser que no la tiene, puede ser que me dé una idea completamente diferente a la que yo estaba pensando, y eso puede ser bastante perjudicial, porque a lo mejor, si es un dibujo para mí, al cual solo me interesa entenderle yo, pues sí, que sea lo que Dios quiera, pero si es para alguien más por cualquier situación, por mero gusto, por trabajo, recalcando trabajo, y el que no dé a entender lo que debe, pues sí va a ser bastante problemático. Porque si necesito que dé cierta vibra y el comprador o el que me estaría pagando por ese trabajo entiende otra cosa que no le gusta, pues me va a batear. Y entonces, pues ahí ya voy a perder pues el trabajo y pues me voy a bajonear porque pues realmente, pues a lo mejor un detallito fue el que pude haber yo ajustado para que se entendiera bien. Entonces, por cositas de nada podemos fallar abismalmente. Entonces hay que sí tomarlo con seriedad, hay que tomarlo, parece que con la mente fría y de a poco en poco. Con responsabilidad. Exactamente. Ahora, ya creo que hablé demasiado. Quisiera, de hecho, hacer un pequeño ejercicio de retención y para realmente ser conscientes de qué tan vivos estamos a la hora de crear o entender un concepto, en este caso, un fondo. Lo que quiero que hagamos, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a visualizar una imagen, un fondo de un espacio, al cual nos vamos a quedar viéndolo un ratito, unos 5 minutitos más o menos, a más tardar. Y en esos 5 minutos hay que tratar de observar todo, qué hay, qué no hay, qué ángulos tiene, qué elementos, cuántos elementos, qué hay encima de qué luz puede tener. O sea, tratar de entender la imagen por completo. No nada más decir, me gusta la silla, me gusta este objeto, me gusta cómo se ve esta cosa. O sea, de entender la imagen por completo para después recrearla lo más parecido que se pueda. Con eso quiero checar la cuestión de qué tanta retención tenemos, cuál es nuestra percepción en cuanto a los detalles, para saber realmente por dónde andamos. A veces uno cree, por, uno, porque vivimos en un espacio tridimensional saturado de muchas cosas, que captamos todo, que somos conscientes de todo, más porque en nuestra casa pues en teoría todo es nuestro, ¿no? O sea, los vasos, las mesas, las sillas, los computadores, todo es nuestro. Pero de repente esa como autoconfianza nos juega choco. En el momento de hacer un dibujo a veces decimos, con lo que decía hace rato, ¿qué hay? ¿Una habitación? Sí. ¿Una mesa? Sí. ¿Y luego qué más había? O sea, como que se nos pueden ir demasiadas cosas. Y eso regresó al otro, o sea, no es funcional en un entorno donde pues, realmente busca ser algo más real o algo más complejo para contarnos algo. Necesitamos sobresaturar de muchas cosas. En primera, para que sea orgánico. En segunda, para poder rellenarlo de todos esos contextos que necesitamos para dar esa idea que necesitamos. ¿Sí? Sí. Entonces, déjame poner esto. Voy a poner sí un temporizador con 5 minutos. Yo creo que es lo que es suficiente. Hasta tal vez está de más. Pero bueno, es esa imagen. De hecho, me voy a sacar un poquito más para que se vea lo más que se pueda. Y ahí entendemos que es un cuarto. Ya está corriendo el tiempo, pero pues sí es bueno. De hecho, hasta describir lo que estamos viendo para poder recordarlo mejor. Es una habitación
no es una sala, no es una cocina. Por ejemplo, las paredes no están bien delineadas, parece que es el desván de una casa. Tiene una ventana con muchos cuadritos, una ventana que está sobre ese plano inclinado, tiene esas luces en el techo, tiene un montón de cosas en el piso, que si la gorra, que si la caja, que si esa prensa, que si un oso de peluche, que si un bote de basura, tiene un escritorio en el fondo con su silla, tiene un buró, hay unos donde se pone la ropa, que se me fue el nombre, con un cajón abierto, la cama está extendida, tiene una chamarra ahí, con una mesa de cama ahí, con dos tazas y un plato, tiene ese librero en la parte del fondo, tiene, por ejemplo, así un mapa del lado derecho, tiene un globo terráqueo en la parte inferior, tiene computadoras, tiene una máscara del zorro, tiene cantidad de cosas. Tiene, de hecho, ahorita estoy viendo que tiene una bici del lado derecho, Eso no lo que veo. en la canasta tiene unos calcetines, unas calcetas. Ah, sí, está un serrucho. La Ajá, máscara del zorro, esa sí no la encontré. ¿el cual? Ah, sí, la máscara del zorro, ya la vi. Ah, la máscara del zorro. Ajá. Bueno, según yo es una máscara, parece máscara. Si no es una máscara, en mi cabeza es una máscara. Sí, sí, es, sí. Y hay, igual, a lo mejor hay cosas que se pueden repetir, pero igual hay un montón de cosas, hay varios libros, ya sea a la izquierda en ese librero o a la derecha o incluso hasta la parte superior. También se puede ver, por ejemplo, porque las paredes están o parecieran estar tapizadas únicamente en esa pared del fondo, o eso como que da a entender. Y ya todo lo demás me está pues planteando que son los tablones de madera, ya sea en el piso o en las otras paredes. Y que se ve un poquito desgastado. Se ve también que lo que está del lado izquierdo, enfrente de lo que sería ese mapa, que por cierto tiene varias notas y varios puntos como de que está estudiando algo o está enlazando por alguna teoría conspiranoica, tiene un espejo en la parte frontal, o yo entiendo que es un espejo, que son esos de pie, que como que dan toda la vuelta, que al principio no leí forma de qué era, pero yo ahorita ya lo relaciono a un espejo. Si no es un espejo, a lo mejor tiene ahí alguna otra cuestión, pero creo que sí es un espejo. Y ahí enfrente de ese espejo como que se ve como algo circular, yo pensaría que es como una podadora, pero no, Ah, no le veo pareciera forma. ser. Ajá. Ahí, por ejemplo, que dices podadora. Em, en teoría podría ser porque da una forma similar, pero el contexto. ¿Debería de haber una podadora en una recámara? Pues no, aunque tampoco un serrucho, porque ahí hay un serrucho. Eh, de hecho, creo que tiene varios estudios, varios serruchos en la parte de acá. Este más grande y este más pequeño. Ah, sí. Pero por el contexto que me rodea todo lo demás, como que pareciera ser que es una habitación estudio, porque están estos de aquí, esta prensa, La que prensa. pues sí no es como para sostener fotos, y lo que está de este lado, que también son herramientas. Ujú. Entonces, como que podría darme esa idea de que es un estudio. O sea, sí está un poquito raro que tiene los serruchos al lado de la cama. No sé qué es lo que hagan en sus tiempos libres, ni por qué los tiene ahí, pero o sea, el presentar varios elementos que teóricamente son atípicos, pues sí nos sitúa en un contexto un poco más específico. Ay, ¿qué hice? Lo borraste. Sí, perdón. Delete. Borrarlo. O sea, sí está como Mm, curioso. Si a lo mejor tuviera algo más de jardinería, dices, sí, a lo mejor es un espacio muy reducido y son todas sus cosas que tiene en ese espacio. A lo mejor sí tiene un pequeño espacio de jardín, pero no puede dejar la podadora afuera porque se la vuela. A lo mejor tiene que subirla y tiene que dejarla en un rincón. O sea, puede ser. Ahí, en esa idea, tú sigue viendo, nos falta un poco más de contexto. O sea, podemos crearlo, podemos intuirlo a lo que nosotros entenderíamos o lo que podríamos como que medio entender. Pero si hay cosas como muy, muy raras o muy, muy atípicas, necesitamos un contexto de refuerzo como para poder decir si tiene un porqué. Por ejemplo, lo del serrucho. O sea, sí entiendo de que está raro lo del serrucho, pero al entender lo demás, como que me da una idea, ah, bueno, sí tiene
pues, un estudio o hace algo en ese espacio. Si a lo mejor, no sé, colocara, ¿qué podría ser más raro? Colocar Mm, un hipopótamo, como que ¿qué haría un hipopótamo ahí? O sea, me falta un contexto para entender por qué el hipopótamo está ahí. sí, que también le gustaría la biología o Podemos sentir lo que sea, podemos estar en lo cierto o podríamos equivocarnos, y es como estarle jugando. Hay nada más la solución a eso, que es bueno, aunque es más trabajo. Cuando nos hace falta un contexto o necesitamos un contexto extra, más que nada es porque es una serie de imágenes, una serie de secuencias, una serie de tomas las que me van a dar ese contexto, que sería pues presentar la idea de una serie o una película donde no solamente es una imagen, sino son una serie de imágenes donde pasan muchas cosas y de un punto a otro podemos entender por qué hay este objeto en esa sección específica. ujú, Entonces es contexto. Hasta podemos hacer únicamente dos viñetas, o sea, qué está pasando antes y qué pasó después para ujú, poder entender por qué el hipopótamo está ahí. ujú, Y entonces, ya pasaron 5 minutos, voy a quitar esa imagen, ve lo último que puedes en estos segunditos, porque vamos a tratar de recrearla lo más que se pueda. Ahorita me voy a quedar únicamente con lo que son las líneas, no te voy a pedir que hagas sombras, que hagas luces, no, solamente es esa idea sencilla en cuanto al trazo, de lo que puedas. Si la perspectiva no está bien, no hay problema, ahorita no estamos concentrándonos en qué tan buena está la perspectiva, solamente el entender el entero de esta imagen. Entonces, quito esto y para eso yo creo que sí podemos igual colocarnos unos 10 minutos o 15 minutos para tener un tiempo determinado y no estar aquí como 20 años. Entonces, idea general de lo que yo recuerdo, lo del techo que estaba chueco, que llevamos acá, que tenía así un escritorio de este lado, con su silla. Aunque, bueno, si ahorita no esté súper perfecta la perspectiva, solamente es, por insistir, vaciar conceptos para tener un primer boceto de lo que en teoría es este trabajo. Lo que está de este otro lado, lo que sería la cama con esa mesita en la misma cama, con las dos tacitas, y creo que era un plato. La, este, la podadora, lo que era el espejo que estaba más para acá. Enfrente del espejo había un globo terráqueo. Y aquí sí ya no recuerdo exactamente qué había, pero sí en la parte de atrás había como esa mesa con muchas herramientas. Y con el mapa y lo demás de este lado. Era la ventana, pasaba para acá, la computadora, la bicicleta, los dos calcetines, aquí que está la prensa. Ahorita tampoco hace falta que los objetos queden súper perfectos, solamente es como vaciar todo lo que tenemos en la cabeza.
que siempre un primer boceto de cualquier cosa va a ser muy caótico, no la vamos a entender. De hecho, sería lo más normal que no lo entendamos. Ya sobre la práctica y el seguir trabajando, vamos entendiendo poco a poco cada cosa. Luego también por eso sí es importante tratar de llevar a una resolución casi en un primer día, o por lo menos como un boceto muy, muy trabajado, más que nada para no perder la idea general, porque a veces decimos, ah, no, sí, son estos rayones yo los entiendo, pero a lo mejor ya el día de mañana, que regresamos al dibujo otra vez, como que de repente nos queda ahí la cosita de qué rayos era esto. ¿Era un libro? ¿Era una taza? ¿Era un qué era esa cosa? La puede pasar, porque al fin de cuentas solo son rayones. Es que era otro libro de este lado. Ah, ya está. Mm, Creo que hay algo que estaba colgando por acá. No recuerdo qué, si quisiera poner únicamente cajas y cosas así. Puede también ser el caso de que, bueno, ahorita, por ejemplo, que ya no recordemos qué hay y empecemos como a llenar los demás elementos como que se nos van ocurriendo en el momento. Puede ser, tampoco lo descarto, siempre y cuando haya una lógica en ese por qué ponemos esa cosa. Y ahorita al ver exclusivamente esta cuestión de esta habitación, pero ya en otro contexto podemos ser un poquito más libres, o sea, tenemos una idea base de lo que debería de tener, ay, y a lo mejor ya de pronto no sé con qué rellenarlo. Entonces sí puedo ir, o me puedo dar cierta libertad de crear otras cosas un poco más peculiares, que a lo mejor sí no es muy común que la tenga, pero tampoco es como que sea imposible, porque a lo mejor una bicicleta no debería estar en una habitación, pero llega a pasar, lo sabemos, por cualquier cuestión, espacio, comodidad, nos gusta tenerla ahí, lo que sea. O sea, sí puede existir un porqué más fácil de estar ahí que un hipopótamo. Que sí, poner una chamarra. Aquí sí, no me acuerdo si hay alguna otra cosa. Y había más cosas aquí, pero ya no las recuerdo. Pero como hay muchas cosas que están como desordenadas, puedo poner papeles, puedo poner un libro. En teoría a lo mejor no está en el contexto original, pero puede combinar con este desorden. ¿Cómo vamos, Alex? ¿Todo bien? Si recuerdas más cosas. Algunas cuantas. Algunas cuantas. Este, Eso, justo creo que no dejé mucho espacio para el espejo que iba por acá, pero este,
Sí, sí. Y recuerdo unas cuantas. Bien. Ahorita también no quiero que se sienta que debemos recordar todo, no es tampoco la idea. Solo es un ejercicio mental para ser Ujú. más hábiles en este tema. Que igual, mientras acabamos el tiempo, bueno, a menos que tú me digas ya tienes ¿A, todo. a poco ya pasaron 10 minutos? No, Ah, todavía quedan 2 minutos, un poquito ok, menos de 2 minutos, pero ahorita es lo más que recuerdo, así que yo ya lo voy a dejar ahí. sí. Este, pero sí, esta percepción de nuestro espacio es bastante útil para muchas cosas, no solo para el dibujo, porque de repente, no sé, si se nos tienden a olvidar algunas cosas, el tener bastante conocimiento de nuestro espacio nos es más fácil de decir, bueno, aquí había yo puesto tal cosa al lado de tal cosa. Entonces, más o menos voy relacionando como para poder ubicar mejor los elementos o poder a lo mejor darme a entender si necesito que alguien más em, encuentre algo en mi espacio para que me lo pueda llevar o me lo pueda traer. Porque a Ah, veces nos llega a pasar que decimos, pásame el de esa que está sobre la de esa. Y cuando lo hacemos por teléfono dices, ajá, sí, ¿cuál de ese y cuál de esa? ujú. Y- Entonces, eso ujú, pasa porque a lo mejor no somos muy conscientes de realmente lo que era nuestro espacio. O sea, nosotros podemos decir, ese de esa, porque en nuestra cabeza ese es un librero y de esa es, ujú. no sé, una taza. Pero para la otra persona ese y esa, pues no tiene ningún contexto válido en ese aspecto puede ser cantidad de cosas. Ujú. Entonces, ser consciente de eso, pues nos ayuda, ya sea, o a personas mejor, o a nosotros tener ahí claro dónde o qué tantas cosas puede haber. También, por ejemplo, en la idea de algo más como de trabajo rápido, ahorita recuerdo, por ejemplo, a los que hacen esos sketches de los juicios, Ah, sí. que luego no puede uno, bueno, Meter los cámara. medios no dejan que alguien vaya a tomar fotos. Sí. Entonces dicen, no, pues llévate un dibujante y que pues retrate el momento. Ujú, Y pues obviamente es algo, una situación real, pueden pasar tantas cosas que no se van a quedar paradas ahí media hora para que tú los dibujes. ujú, Entonces uno tiene que ser bastante hábil para poder quedarse fijo en esa situación 2, 3 segundos, captar todo lo que está pasando y después vaciarlo lo más rápido que pueda. Y tratar de vaciar todo lo que está pasando. y pasa también, Porque, ¿dónde manda? antes creo que también lo hacían en las corridas de toros. También hacían así unos. Mira, Ujú. también. Seguramente sí lo hacen en varios otros aspectos. Ahorita, el que más recuerdo es lo de los juicios legales. Ajá. Pero sí, sí, o sea, sí, sí pueden ser en muchos ámbitos. Y antes, al no tener una cámara, todo se hacía así. Ujú, Entonces, luego, esa facilidad nos ayuda bastante. De hecho, a lo mejor ya, ahorita, por ejemplo, es presentándolo en un momento donde es cambiante a cada segundo. Pero igual, el ser más avispado en esa cuestión nos puede facilitar la vida aún en un trabajo que hagamos por gusto. O sea, yo sentarme en casa para pintar una pintura de cualquier cosa y ujú, poder ya ir directo como de, aquí voy a poner esto, aquí voy a poner lo otro, aquí voy a poner lo otro, porque según mi experiencia, según mi entendimiento de las cosas o la situación en la que yo estoy pintando, pasaría esto. Entonces ya no me detengo a pensar qué pasaría, qué habría, qué tendría que estar pasando con esta persona, qué expresión debería tener. O sea, como que ya es omitir ese primer paso de qué es lo que tendría que yo hacer para que esa ilustración o ese trabajo quede como debe. ujú. Pues Y mándeme. ejercitarse, ejercitar pues la visión y todo eso. Sí, 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 sí. Digo, ahorita sí tenemos la mayor ventaja de que realmente no necesitamos hacerlo en 5 minutos y que tenemos la ventaja del internet y que si queremos buscar un paisaje desértico, una ciudad muy concurrida de Japón, un bosque de Asia, podemos agarrar internet y buscarlo y encontrarlo y reproducirlo ya sea fielmente o reinterpretarlo lo que nosotros necesitemos. O sea, tenemos esa ventaja actualmente. Que Entonces con sí, hay que aprovecharla. Google Maps y eso. Ajá.
También eso, por ejemplo, sí, porque, por ejemplo, ahorita ya acabó el tiempo, pero me estoy siguiendo. Ya estoy. Este, am, para esa cuestión, por ejemplo, de que haces alguna historia, haces algún cómic, haces algo que dice, yo quiero situarlo en un país de Alemania, un país de Bélgica, y de repente te quedas, pero ¿cómo rayos son las calles allá? ¿Qué hay, qué no hay? Y pues uno, bueno, en un contexto donde no hay esa facilidad de ver lo que hay en ese entorno, pues sí, Ujú, o tienes la opción de inventártelo, o si eres pudiente, pues vas al lugar y lo representas desde allá, ¿no? Pero si no, pues vas a tener que inventártelo. Pero ujú, ahorita, pues sí, como dices, podemos agarrar el Google Maps y puedo ver una calle de Alemania o una calle de Bélgica y puedo yo retratarlo, ya sea escrito o gráficamente. ujú. Y no necesito salir de mi habitación. Sí, me Entonces gusta. sí hay que ocupar esas herramientas para poder ser más exactos con lo que queremos hacer. Ah, me faltó la máscara de zorro. Ah, Mira, a ver. a Sí. ver, voy a hacer esto más pequeño. Así. Y si... Ah, no sé si me estás... Ah, sí, a ver cómo quedó. Ah, Ok, pared bien, libros bien. Ujú, déjame visualizar la imagen para que también veas sí. lo que estaba. Ahorita voy a quitar esto. Ahora sí, me vengo por acá para poder Ah, ver tu cámara. ah, Ajá, ah. ok. Bien, sí, o sea, sí tiene un espacio relativamente similar. Cama, bicicleta, libros, cajas, el espejo, lo del escritorio, lo que es ese mapa, las ventanas, ok. Ahí, por ejemplo, tuviste una reinterpretación de Ah, la ventana del lado izquierdo, claro, porque tú le hiciste vertical y era vertical. diagonal, pero, Sí, pero no es malo. Esa fue tu reinterpretación y lo que tú dijiste, a lo mejor está bien, se ve bien, funciona. Y no está mal, o sea, si esa es una idea que tú quieres conservar, se puede quedar así. claro. Pero sí, igual la ventana frontal también, porque ahí es diferente. Me faltó un mueblecito ahí con cajones. Ah, de veras, el mueble de cajones, ese también se me fue. Ajá. Entonces, sí, o sea, realmente a lo mejor captamos la mitad de las cosas, Sí, pero esa mitad de las cosas ya es un paso, ya es el 50% de toda esa información. Y de sí, hecho también, o sea, lo hice a propósito porque pude haber agarrado cualquier otra imagen más sencilla y verse más fácil, pero ahorita el punto era que no logramos recordar todo para que seamos conscientes de que sí es complicado el realmente hacerlo fielmente. Bueno, suponiendo que lo hacemos en base a algo más. sí. Y por ejemplo, si tuvimos más o menos sí, el 50% en base a una imagen que ya existe, en la que ya nos implantó esos objetos en la mente, imagínate qué menos, qué tanta información menos vamos a colocar en un entorno que estamos creando desde cero. Sí, para llenarlo, llenarlo. Entonces, sí, que espero que se entienda esa parte, o sea, podemos nosotros ver muchas cosas en nuestro entorno, pero ya real, se nos va a la mitad. Entonces, si no tenemos esa cosa, ese punto como practicado, pues sí, se van a ver habitaciones, espacios, lugares, entornos, ciudades muy vacías y pues no se van a ver bien. Bueno, a lo mejor sí, pero no se van a ver Ah, como cualquier ciudad que puedas encontrar en algún lugar. sí, justo aquí saltándome un poco la regla también de la grabación y para los que ven los demás, hay como quito los. Aquí iba a mostrar un cómic y aquí he estado viendo los fondos también, Ay, espera, sí, pero tengo que a ver, quitar mi fondo yo para que se vea. A ver, sé que mira, ahí está. Es un manga más bien, pero he esa es estado, manga invisible. se hace invisible. A ver si. Qué feo. Me ver. Y me checa eso de los filtros.
Ahí Ah, está. Mira, sí, he visto como ándale. todo lo que ha estado, lo que hace, creo que es una mujer dibujante, este, que yo creo que toma todo esto de una foto y nada más lo calca o algo así. Es una opción también podría ser. Sí, como para Y poner. bueno, para los mangas sí es bastante justificable porque luego piden tiempos y páginas inhumanas que sí. Claro. Entonces sí, esa es otra, como otra opción, Ah, mira. como reinterpretarlo directamente desde la foto, porque pues sí hay tiempos que luego no nos dan y pues no hay otra forma. Sí, y es también qué tanto quiere uno poner. Ujú, ahí está también. No Ujú. alcanza a ver muchas cosas, pero sí tiene cantidad de elementos ahí adentro Sí, que sí aplica para un entorno cualquiera, o sea, no se ve como pues, de cualquier dibujito X. sí, es como el aventón, ¿no? Ujú. Sí. Entonces, esas cosas son las que hay que lograr. Que de hecho sí tenía yo como que pensado, no hacerlo, calcar una foto, pero o sea, sí, como con esto, o sea, agarrar una imagen, o de preferencia una foto para no estar como que, pues así que robándonos el arte de alguien más, Ujú. Ajá. y buscar esa reinterpretación de qué podemos añadirle, qué podemos quitarle, qué podemos modificar para llegar a otro resultado. Ujú. Ya sea para solamente hacer una calle diferente o plantear que a lo mejor es toda una sociedad diferente. Ujú. Pero ya llegaremos a eso después. Muy Nada bien. más para terminar de ah, checar lo de la comparación, o sea, mi rayoncillo todo raro. Ah, sí. Igual, me A ver. faltaron cantidad de cosas, porque por ejemplo, si regresamos a la imagen de acá, o sea, sí es el mueble que decías, y encima de ese mueble, qué cosas había. Y de Ah, hecho, en la misma ventana, no solamente era la ventana, sino había elementos dentro de la ventana. pegados. Más o menos recordé la mayoría, pero sí, no, o sea, son muchas cosas que pues no es ya más para acá. Y de hecho, nomás puse los serruchos, pero aquí había otra cosa también. Se me fue poner, por ejemplo, que estos eran marcos de madera. Bueno, los pilares de madera. Vigas, ¿no? Ujú. Eso ya no lo puse. Y yo tanto que me observé los foquitos colgados, Ajá. no los puse también. Ya ves, o sea, de repente dimos, no, sí, ya lo vi, ya lo sé, ya lo capté. Sí, Y se va, o sea, y no, llega a pasar. sí, También, por ejemplo, si hace rato mencioné que había un bote de basura y no lo puse. también, sí. Entonces, es normal, o sea, eso es muy común de que no, para empezar, no recordamos todo en 5 minutos y que al final cuando queremos rellenar algo, tengamos dudas y lo dejemos en blanco. Ujú. Es normal, llega a pasar. Y más ahorita, por ejemplo, al tener nada más 10 minutos, o sea, también no es que sea perfecto. Pero ya iremos trabajando esa parte para que sea un poquito más fácil y más versátil después de no llegar a esos extremos de no poner nada. Ujú. Y más que nada es observación. Casi todo eso es observación de nuestro espacio, lo que nos rodea, ya sea interno o externo a nuestro hogar. Ujú. Y lo que queramos representar, porque, o sea, a lo de hace ratito, si queremos representar bueno, la simbología de una persona con su entorno o en el que sea, ya sea casa o calle o lo que fuera, pues sí hay que saber qué es lo que tenemos que colocar o lo que no tenemos que colocar para que se vea bien. Ujú. Y listo. Entonces, ahorita sí ya es todo por esta pequeña clase muestra. No es tanto, realmente no hicimos un dibujo súper avanzado. No era la idea porque si no va a ser más tedioso. Pero sí, a lo largo de las clases sí vamos a trabajar un poquito más. Probablemente no logremos acabarlos en una clase y tampoco quiero enfrascarme en acabar, bueno, a lo mejor en algunos ejercicios sí, pero no todos, porque si no nos vamos a llevar mucho tiempo de clase y no vamos a ver muchas cosas. O sea, podemos terminar una imagen súper bien trabajada, pero solo sería ver dos, tres imágenes, bueno, a lo mejor cuatro, en todo ese temario. Entonces, no, tampoco quiero que sea tan lento.
Entonces, vamos a ir trabajando, sí, conceptos como prácticas, a lo mejor un poco más sencillos en lo que será la clase para poderlos entender y sí terminar ese ejercicio, pero sí es de, ya sea, si lo quieren ver, lo quieres ver como tarea o ya reto personal, el sí llevarlo o escalarlo a algo más. Sí, sí, y yo pues para mí es porque también quiero empezar a hacer fondos en 3D para Ándale, sí. Blender y la realidad virtual. Eso está loco. Pero igual, sí, sí hay que, bueno, en cuanto a ese proceso, puedes obviamente llevarlo directamente a 3D, pero nunca está de más el vaciarlo así, en papel o digital 2D, Creo que para el tener inicio, ese previo, porque a veces igual, misma cuestión, o sea, empezamos a trabajar el 3D y el 3D y el 3D, y de repente por concentrarnos en un aspecto se nos va a otro. Entonces es bueno tener pero ya sea como que la planificación ya repasada varias veces, o sí literalmente tener una muestra con la cual guiarnos para ya ir igual, más que nada como al vaciarlo, o sea, no tener que estarlo entendiendo al momento, sino que ya nada más, ya lo dibujé, ya sé qué hay, bueno, pues va, sobres, ya claro. voy creando y voy llenando la habitación de eso que yo ya designé previamente. Sí, no, creo que esta es la base y así como mostraste primero el concepto de conceptos y maquetas que hacen para la película de Zootopia. Este, y eso es el inicio, la base, los tonos, como dices, y ya de ahí ya yo lo pasaría ya al 3D, Ujú. como en este fondo que tengo, ¿no? También esto pudo haber sido Vale. primero a lápiz, los colores, y luego ya pasados al 3D. Ujú. Sí, eso, verlo como tal cual un proceso, de menos a más. Ujú, También depende, supongo que del tiempo, porque pues sí, bueno, no sé si te ha llegado a pasar, pero a mí sí me pasa, que de ujú, repente estoy sentado o estoy acostado y que de repente tengo una idea y que de repente digo, no, tengo que trabajarla, vaciarla porque si no se me va a olvidar. Pero también está la cuestión de que si empiezo a trabajarla a profundidad, probablemente la idea original se me va a ir remezclando con algún pensamiento que tenga en ese inter. Y entonces el resultado final a lo mejor puede cambiar drásticamente de la idea original. Digo, puede ser bueno, puede ser malo, pero probablemente va a cambiar porque lo quise hacer todo de jalón, luego, luego. Podría ser bueno separarlo, o sea, decir, tuve una idea, hago ese boceto rápido, así burdo, alguna anotación con alguna letra, esto es esto, aquello, esto tiene cierta luz, esto tiene cierto volumen, tiene cierta cuestión, para vaciar esa primera idea y a lo mejor más adelante en el día volver a verla y decir, ¿qué hice? Hice esto, aquello, el otro, ok, esto me gustó, esto dije, esto de repente dije, no tiene ya un porqué, entonces lo acomodo, pero sobre esa misma, ir trabajando sobre esa misma con tiempos, porque si no, de repente sí llega a pasar que, bueno, a mí por lo menos se me va la hebra bien feo y al final termino haciendo alguna cosa completamente diferente y digo, no, ya no me gustó y tengo que borrarlo otra vez. Y ya se me va porque la idea original se me perdió. Pero am, algo, pregunta, cuestión, algo que esté pasando, Alex, que quieras aclarar, hacer. Ah, ya en la clase veremos perspectivas, Sí, más, que para eso también, si ya después uso el sketchbook, también tiene los puntos de 3 puntos y creo que ajá, el esfera, que no recuerdo cómo se sí, llama el de ese, ojo de pescado. ojo de pescado. ¿Qué más? Perspectiva. Las perspectivas atmosféricas, ¿no? También los Sí, en primeros cuanto a planos, los los tonos, ajá. fondos. Ujú, Sí, de hecho, eso lo podemos trabajar más fácil sin una perspectiva de líneas, ujú. porque eso es más hacia los tonos, o sea, lo que es más cerca es más nítido y lo que es más lejos es más difuso, Difuso. o más cerca más oscuro, más lejos más claro en cuestión de día. Sí. Entonces, sí se puede trabajar sin la necesidad de líneas. Ujú.
Y la cuestión de la perspectiva, sí la voy a checar, la vamos a trabajar. Va a ser una clase designada específicamente a ese tema. Sí. Y durante las clases es muy probable que yo suba algunas líneas o trazos en cuanto a ángulos o bueno, como alguna especie de esquema de perspectiva para que se pueda trabajar sobre esos mismos y no estar haciéndolo al momento en la clase. Más que nada porque luego al hacer estas líneas nos lleva un poco más de tiempo y a veces pues se nos va un poquito alguna línea y se nos confunde alguna cuestión. Sí, quiero que quede claro cada punto, cada cuestión, cómo se utiliza esto, cómo se utiliza aquello, porque sí es muy importante, porque si no se va a hacer una rebambaramba de cosas y se va a ver medio raro, Ujú. pero no quiero que sea como una clase, perspectiva, trabajo, otra clase, perspectiva, trabajo, porque la perspectiva absorbe demasiado. Entonces, eso sí lo voy a dejar como trabajos externos, bueno, trabajos extra De tarea. Ujú. de tarea para que sea a su ritmo, a su tiempo, pero que sí se cheque, porque sí tendríamos que duplicar o triplicar la duración del curso para eso. Y tampoco es la idea, porque si no se extiende mucho y pues tampoco es como para que dure 40.000 años Es y no estar. una licenciatura en perspectiva y Ujú. Que ajá. igual para quien tenga ese tema, obviamente, pues hay temas específicos de perspectiva con nosotros, entonces, Ujú, pues tampoco es como que no se vea, solo que en este tema no es el centro exclusivamente lo de perspectiva. ujú. Y ya. Entonces, ¿algo más? ¿Otra pregunta que quieres hacer, Alex? Si no, ya para cerrar la clase. Creo que por ahorita solo eso. Ya por WhatsApp y con Frida, vamos viendo los pagos y horarios y todo eso. Sí, Ujú, sí, sí, sí. ujú, Dale. Entonces, ya ahorita en cuestión de grabación, ya queda hasta aquí. ujú. Quien vea la grabación, bonita tarde, mañana o noche.